Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando el fascículo número 42 de nuestro Torino. La entrega corresponde al montaje de la tapa de cilindros y lateral izquierdo del bloque del motor, junto con algunas piezas adicionales que ya teníamos y alguna que otra que tenemos en la entrega. En la entrega nos vamos a encontrar justamente con la tapa de cilindros, el lateral izquierdo del bloque del motor, una piecita para la parte inferior que no vamos a estar usando en esta entrega en particular. Tenemos el filtro de aceite y en cuanto a tornillos, vamos a tener tornillos BP y tornillos AM. Tanto la tapa de cilindros como el lateral izquierdo del bloque del motor son piezas metálicas pintadas en un negro mate con un detalle adecuado, digamos el acabado es bueno. Y bueno, y tenemos después el pequeño filtro de aceite que, bueno, si bien no es idéntico al de la vida real, se asemeja, digamos. Ahí ya habíamos visto que tenemos temas de colores y cosas, pero bueno, por el momento nos vamos a quedar con lo que tenemos. Así que bueno, vamos a pasar ahora al armado. Vamos a comenzar haciendo un pequeño cambio en lo que son las instrucciones según vienen, porque por lo que estuve viendo, previo a grabar el video y ver cómo se encajan las piezas entre sí, me di cuenta que va a ser bastante difícil el tema de ubicar en estos alojamientos chiquititos los terminales de lo que serían las bujías cuando tengamos todo el conjunto armado. Así que una recomendación, tomemos primero la tapa de cilindros, traigámonos de nuestras anteriores entregas todo lo que es la bomba, el distribuidor, todo el frente, digamos, la tapa de distribución. Detalle, yo aquí lo que hice fue enhebrar todos los cables de las bujías con un pequeño tramito de termocontraíble. Esto se consigue en casas de electricidad o electrónica. En este caso tenemos un termocontraíble de 3 milímetros que luego de aplicar calor se va a achicar a 1,5 aproximadamente. Siempre va a depender de la cantidad de calor que apliquemos y por cuánto tiempo. Pero es simplemente para mantener los cables en su lugar, perdón. Y luego veré si queda correcto, bien ruteado, lo dejo. Y si veo que prefiero hacerlo de otra manera, simplemente se corta y se puede hacer de alguna otra manera. Pero por lo pronto lo voy a dejar ahí, todavía sin aplicar calor, sin contraerlo, para ver cómo va quedando. Pero bueno, simplifica un poquitito la manipulación. Entonces lo que vamos a hacer es, en la tapa de cilindros, en cada uno de esos agujeritos, hacer ingresar cada uno de los terminales que simulan ser justamente los terminales de las bujías. Vamos a agarrar los dos más cortos, luego los dos intermedios y luego los dos más largos. Y por ejemplo, con la tapa apuntando hacia nosotros, este va a ser el frente. Vamos a poner aquí los dos más cortos, aquí los dos intermedios y aquí los dos más largos. Yo lo hago ahora fuera de cámara y les muestro cómo está quedando. Muy bien, ahí tenemos ya pasados los cables, montados los terminales que simulan ser las bujías. Es mucho más sencillo si lo hacemos en esta instancia que con el resto del motor, con el resto de las piezas unidas. Ahora sí estamos en condiciones, por ejemplo, de traernos nuestra hermosa tapa de válvulas, con sus defectos, con sus cosas que ya hemos charlado, pero bueno, y ubicándola de manera que las hendiduras coincidan con las posiciones donde están alojados justamente los terminales. Ahí vamos a poder montarla utilizando desde esta posición. Vamos a ver si lo puedo mostrar sin largar todo. Ahí tenemos dos pequeños agujeritos, uno por aquí y uno por aquí. Ahí vamos a poner dos tornillos AM para fijar el conjunto. Bueno, aquí tenemos nuestra tapa de válvulas. Tenemos los cables de las bujías. Está lleno de dedos, obviamente. Esto se va a llenar de dedos cada vez que lo manipulemos. Luego se le pasa un trapito y listo. Y ahí tenemos el conjunto ya terminado. Ahí vemos los dos tornillos ubicados en sus posiciones. No lo forcemos demasiado, la tapa tiene que quedar firme, pero no es una pieza de esfuerzo mecánico, así que no nos arriesguemos a quebrar un tornillo o a redondear la cabeza del mismo o a barrer la rosca. Bueno, ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, tomar, como sugiere al principio que lo omití, poner el filtro de aceite en su posición. Esto va simplemente a presión, no tiene ningún secreto, va montado de esa manera. Y de nuevo les propongo un cambio y es, en esta instancia, montar primero la tapa de cilindros al lateral del bloque del motor para luego seguir adelante con las instrucciones.
Esto también es bastante sencillo. Vemos que tenemos dos solapas y aquí tenemos dos hendiduras, perdón, junto con dos pequeños pilares con sus perforaditos. Esto tenemos que hacerlo calzar de esta manera. Y ahí vamos a tener el lateral izquierdo del bloque del motor junto con la tapa de cilindros, tapa de válvulas y las piezas que ya hemos montado. Les recomiendo primero hacer las roscas de los agujeritos con tornillos AM. Primero vamos a preparar las roscas para no estar haciendo fuerza en el momento del armado, sino que ya tenerlas preparadas previo al montaje. Quería mostrarles nomás cómo es que ya están hechas las roscas. Ahí se ve claramente que están... aproveché e hice las 6. Estas dos no las voy a utilizar en esta etapa y estas no sé si va a ser exactamente con el mismo paso o un tornillo de mayor diámetro. Me parece que es un tanto mayor, pero simplemente usé el mismo tornillo para estas 6 posiciones. Lo que vamos a hacer ahora es entonces montar la tapa de cilindros de esta manera, como les había comentado, con dos tornillos AM en esas dos posiciones, y ya que estamos podemos también montar el frente, la tapa de distribución, en la posición que corresponde de la misma manera y con los mismos tornillos. Les propongo hacer este cambio y luego les explico por qué hacer el montaje de esta manera y no tal vez como lo propone la entrega en sí. Bueno, aquí tenemos ya montado el conjunto de, tapa de distribución, tapa de válvulas, tapa de cilindros y lateral izquierdo del bloque del motor. Como verán, está todo en su lugar. Aquí vemos los tornillitos. Esto va a haber que mantenerlo con cierta presión hacia adentro para que quede bien alineado y no nos quede separado. Pero es bastante sencillo de armar el conjunto y no trae mayores problemas. Lo que vamos a hacer ahora, y por este motivo es que les recomendé hacerlo de esta manera, es aquí tenemos todavía un ducto que estaba quedando sin conectar, y si nos traemos nuestro hermoso conjunto de carburadores, vamos a ver que ahí tenemos una pequeña ranurita. Esa ranurita vamos a tener que calzarla en la saliente que tiene el ducto. Y además vamos a tener que hacer coincidir en las 6 posiciones los tornillitos y en estos dos agujeros los pilotes plásticos. Esto lo vamos a hacer súper pero súper sencillo, encaja todo muy bien y ejerciendo un poquitito de presión esto se acomoda solo, no hay que hacer ningún esfuerzo extra. Lo que queda ahora es tomar el conjunto de esta manera, vamos a tener que atravesar por medio de estos agujeros grandes con el destornillador y utilizando tornillos BP vamos a terminar de montar el conjunto a la tapa de cilindros. Bueno, ahora sí tenemos todas las piezas del fascículo y anteriores montadas. El conjunto se lo ve más allá de los detalles que sabemos en cuanto a colores y otras cuestiones. Se lo ve muy bien, muy bonito. Lo que quedaría ahora es acomodar con paciencia los cables de bujía. Tendríamos que pasar los dos del medio por los peines que están en la parte intermedia. Esto hay que hacerlo con paciencia y con cuidado porque los van a apretar y no quiero marcarlos de forma excesiva porque todavía no sé si lo voy a dejar de este largo un poquitito más. Lo mismo vamos a hacer con la otra tanda de cables, que podemos bien pasarla un tanto por debajo, por ejemplo, de esa forma, para poder calzarla correctamente en el peine posterior. Yo ahora termino de acomodar esto un poquitito, a ver si les puedo mostrar cómo podría estar quedando finalmente hasta este punto. Muy bien, creo que a fin de cuentas quedó bastante presentable. Ahí acomodé un poquitito los cables para que queden más o menos prolijos. Fue de bastante ayuda que esto quede sosteniéndolos para que esto mantenga su forma y no quede todo abierto por aquí. Así que lo voy a dejar de momento así. Por ahora no le voy a aplicar calor para contraerlo más, simplemente lo voy a dejar de esa manera. Y si veo que necesito retirarlo, simplemente lo corto y quedamos hechos. Ahí se ve como el ducto está quedando en su posición. Tenemos los hermosos carburadores con sus tapas, la tapa de distribución, tenemos todo ya en su lugar y está quedando pero sumamente bonito. Eso fue todo por la entrega de hoy.
Vengo un poco atrasado con las entregas, pero ya me estoy poniendo al día, así que próximamente estaremos viendo el próximo video de armado. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.